AM530, con un menú diferente. Vamos a entrar al mundo de Luis Alberto Spinetta y nos vamos a quedar en él por un tiempo, por un rato. Es un mundo, de verdad. Miren lo que tengo en manos. ¿Qué ve Marina Glesser en mis manos? Veo un gran libro que da ganas de abrir y mirar lo que tiene en su interior. Estaba virgen este libro, todavía no ha sido abierto. Es la edición de Spinetta, fotografías de Eduardo Martí, que el viernes 1 de agosto a las 18 va a ser presentado en público en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional con entrada absolutamente gratuita. Podríamos pensar que no es un libro, que es un objeto de arte y que por ende su presentación va a ser algo más que una presentación, tal vez un acontecimiento cultural. Aquí hay 400 fotografías en 300 páginas restauradas en alta definición. Técnicamente, este libro, 364 páginas, 34 por 21 de formato, tapa dura, papel ilustración, edición limitada a apenas 900 ejemplares, es una joya. Y las joyas a veces no son baratas, quiero decir, pero ¿quién quiere cosas baratas? Queremos cosas buenas. Dylan Martí, Eduardo Dylan Martí, que nació en Buenos Aires en 1950, es decir, en el mismo año de Luis Alberto Spinetta, es fotógrafo y músico. Podríamos agregar que es padre de celebridades y que comenzó a trabajar como laboratorista en el laboratorio de la Editorial Abril a fines de la década del 60. Fue luego de eso, a partir de 1969, que empezó su relación de fotógrafo con Luis Alberto Spinetta. Más adelante esa relación se convirtió en casi una hermandad. Eduardo Martí, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marina, buenas tardes, Carlitos querido, gracias por la invitación, un orgullo estar acá. Trabajamos mucho para que vinieras a la radio. Bueno, espero no haberlos hecho esperar demasiado. No, queríamos que el libro estuviera disponible y que pudiéramos charlar un poco porque ¿estás saliendo poco? Mira, no es que salgo poco, al contrario, me encanta salir y todo, lo que pasa que cada vez veo menos, ¿viste, Carlos? Entonces, aparte tengo una hija muy pequeña, que tiene 10 años, va a cumplir ahora, de la cual me ocupo que vaya todos los días a la escuela, y la voy a buscar y la llevo, y a veces la devuelvo, a veces la viene a buscar la mamá. Entonces, tengo que dosificar los tiempos, ¿no? Es verdad, para que la gente vaya conociéndote. Cuando oficiaste de padre de Manuel Orbiler, ¿también era así? Bueno, fueron distintas etapas de la vida, Carlitos, ¿viste? Fueron distintas. Cuando empecé a convivir con Emanuel ya tenía 1 año y medio, 2 años casi, y yo tenía 26 años, máquina nueva, todo nuevo. Para la historia de la música, dientes nuevos, algo de pelo, bueno, en fin, lo que había para ofrecer, ¿viste? Escúchame, para la historia de la música, los Siria Kuriaki no hubieran existido de no haber existido la relación previa entre la familia Martí y la familia Spinetta. Claro, porque los chicos se criaron todos juntos, porque cuando yo empecé a convivir con Mercedes, al poco tiempo nació Dante, ¿no? Siempre me acuerdo que el día que nació Dante, como Patricia estaba ahí por la zona de La Rea y Marcelo T, uno de esos institutos que hay, sí. Luis vino, nosotros vivíamos con Mercedes ahí en La Prida y Córdoba, así de que esa noche para no volver hasta Núñez, se quedó ahí con nosotros para el otro día estar cerca del sanatorio, para estar con su mujer y su niño. Acabo de entender por qué elegiste para que iniciáramos el programa Canción para los Días de la Vida. Canción para los Días de la Vida, mira, la elegí por varias cosas, porque Luis me regaló la letra original de ese tema, ¿viste? Porque a mí me encantaba. Y era un tema muy raro de escuchar, porque yo lo conocí previamente a que él lo grabara, porque ese tema iba a formar parte de la ópera de Almendra, que nunca se concretó ese proyecto.
Y estaba esa canción para los días de la vida, y un tema que se llamaba Jueves. Y los escuché de casualidad, porque cuando yo los escuché, yo no era amigo de Luis. En eso te quiero corregir. Yo a Luis lo conocí en el año 1974-75, en ocasión en que me convocara Machi para hacer unas fotos de prensa de Invisible. Ya lo había fotografiado a Luis, porque yo lo había visto actuar en el Festival Pin-Up. ¿Vos por entonces tenías una banda también que se llamaba Pacífico? Claro, se me mezclan un poco los años. Pacífico fue de los 70, pero me parece que la foto Pin-Up es anterior. Es del 69. Es del 69. Creo que lo organizaba Carlos Ripoll, ¿eso Sí, puede ser? puede ser. Puede ser. El director de la revista Pelo, Daniel Ripoll. Daniel Ripoll, tenés razón, Daniel Ripoll. Y bueno, en esas épocas el menú era ir a ver a Manal, ir a ver a los Shakers, a Almendra, al maestro Nevia, yo qué sé, Cano y los Bulldogs, los Mockers, todas las bandas de esa época. Con los el tiempo, Cox Combo, no sé si te acordás de los Cox Combo. Uwe Monk, Claro. al frente, era un sueco que Sí, vivía eran suecos, en Buenos Aires. La escena de la formación, si se quiere, de la historia del rock en la Argentina, post la generación del 67, etcétera, etcétera. Vos escribiste 3 temas con Spinetta, y uno es Quedándote, Oyéndote. Claro, porque lo que pasa es que cuando yo se disolvió la banda, grabamos ese primer disco para Trova, ¿viste? Gracias a los buenos oficios de Rodolfo García, que me dio ahí con el sello discográfico. Me parece que se llamaba Radosinski, el dueño del Alfredo sello. Radosinski. Alfredo Radosinski, que tuvo la generosidad de grabar un disco para nosotros que éramos desconocidos por completo, en un sello que aparte era tan prestigioso, ¿no? Claro, era el que editaba. Nos quedaba grande el sello, digamos, ¿no? Era el que editaba los discos de Piazzolla, Vinicius de Moraes en la Fusa, por ejemplo. Bueno, cuestión de que grabamos ese disco y eran épocas en las que todavía no estaba tan instalado el tema de vivir de la música. Entonces el resto de mis compañeros decidieron seguir otro camino. Así que ahí me quedé sin grupo. ¿Y cómo fue que escribieron Quedándote, Oyéndote? A posteriori, cuando lo conozco a Luis, pasábamos muchas horas juntos porque nos hicimos muy amigos, pero aparte, tanto ya sea por las características de la actividad de él y por las características de mi trabajo, también teníamos mucho tiempo. Éramos como 2 parados, como le dicen en España, 2 tipos sin laburo. a los desocupados, Claro, ¿viste? parados. Entonces, Parados y padres de familia, además, que también es interesante, ¿no? claro, porque fuimos teniendo los hijos a la par, ¿viste? Bueno, pasábamos tanto tiempo juntos, ¿qué hacíamos todo ese tiempo? Y bueno, hacíamos las cosas que nos gustaban. Él dibujaba y vos sacabas fotos, él cocinaba. Compartíamos todas las cosas que nos gustaban, ¿viste? Porque éramos amigos. Nunca tuvimos un proyecto musical. A mí nunca se me hubiese ocurrido tener un grupo con Luis ni hacer una canción con Luis. Porque yo estoy loco, pero tenía conciencia del genio que representaba el tipo que tenía al lado mío. Hablan re parecido, ¿no? Pasamos muchos años juntos. Hablan re ¿viste? parecido. No, y físicamente siempre Sí, fueron algo me hace- como hermanos, ¿no? Muchos años juntos pasamos, ¿viste? Mucho tiempo, ¿viste? Bueno, y en ese devenir de estar pelotudeando, tocábamos la guitarra, Luis se la pasaba cocinando, dibujando, componiendo. Yo lo he visto a Luis en el medio de un quilombo, el lavarropa andando, los pibes haciendo quilombo, y él estaba componiendo un tema. Puedes decir, pero que estaba como dentro de un submarino, pero estaba en la cocina.
a mí varias veces para hacer entrevistas, bueno, algunas de esas entrevistas son grandes e históricas, me pidió, yo voy a tu casa, porque en mi casa con los chicos es un quilombo que no se puede hablar. Él vivía como adaptado a una vida familiar. No, él tenía una vida familiar completa, ¿viste? Siempre estaba con su familia, ¿viste? Y de quedándote oyéndote, perdón que te reitere la pregunta, vos que escribiste... Yo hice la música, esta Carlos. música es tuya. Claro, la música es mía y en ese caso la letra la puso Luis. Y después en Almendra yo le llevé la base armónica y él puso la melodía. Y lo mismo hicimos con Garopaba. Yo le llevé toda la línea armónica y Luis puso la melodía. No sé con cuántos otros autores o compositores Spinetta escribió más de un tema. No lo sé, pero no deben ser muchos. Yo no le quiero asignar importancia a ese hecho porque Luis hizo 40 y pico de discos. 42, 43, 44, no sé cuántos hizo. Muchos, incontables, ¿no? Incontables. Una vez, Página 12, vos trabajabas en Página. Sí, claro. Que siempre me acuerdo que tenía el logotipo, era Emanuel pegando una patada. Una foto tuya. Una foto mía. El suplemento no, pero esa me la diste vos. Yo te pedí una foto para la tapa del suplemento y vos le sacaste a Emanuel pateando el aire cuando Emanuel tenía 13 años. Y quedó eso. Primero el tajo y después el suplemento no de Página 2. Totalmente. Bueno, cuestión de que había una nota que hacía la revista que era un artista elegía su canción favorita. Sí. Y Guille Badalá no tuvo, por mi criterio, peor ocurrencia que elegir quedándote oyéndote. Yo cuando lo vi le dije, Guille, Luis hizo 40 y pico de discos, hizo cosas de una genialidad y vos vas a elegir un tema que compuso conmigo. ¿Vos me entendés lo que te digo, Carlos? Entiendo, pero discrepo con tu concepto, bueno, porque yo tuviera que elegir de las 10 canciones más importantes de Spinetta, una seguramente sería esta, quedándote oyéndote. También, Las más conmovedoras. Yo les agradezco, pero digamos, dejémoslo ahí, por favor, dejémoslo ahí. No, ¿viste? yo sé que siempre fuiste humilde y siempre quisiste estar... estar... No, pero no es por tener tampoco una falsa humildad, quisiste estar a un costado, le dejaste la luz a él y me parece muy bien tu decisión. ¿Viste? Luis fue un genio, ¿viste? Pero ese genio ya no está con nosotros hace un tiempo. Y materialmente, ¿no? Y queda poca gente autorizada para hablar de Luis Alberto en serio con conocimiento profundo. Bueno, gracias, es el paso del tiempo. Me voy a dar un lujo. Roque Di Pietro es el responsable de la editorial Vademecum que edita este libro, como muchos otros libros, está aquí con nosotros. Roque es un periodista extraordinario también, autor de los mejores libros sobre la historia de Charly García, esos libros que siguieron todas las actuaciones de Charly García en vivo en su vida. ¿Hasta qué año, Roque? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, hola a todos. Hasta el año 2008. O sea, historiaste a Charly García desde 1900... Y desde 1900, él nació en el 51, desde 1954, 55. Su primer concierto con un pianito. En el conservatorio, claro. En el conservatorio. Sos el único que consiguió la historia del conservatorio de Charly García. Bueno, no sé bien, pero bueno, ahí está. Si quieren saber algo sobre Charly García y su vida hasta... el aguante, digamos. No, hasta la debacle mendocina. Hasta la debacle mendocina. Uy, o sea, hace 25 años, me parece que estuve ahí. Sí. Yo también, los libros de Roque son los imprescindibles, pero Roque, además de su obra, se puso a disposición de otras estéticas. Acaba de publicar Vademecum, por ejemplo, el primer libro que se escribió sobre Astor Piazzolla. Sí. Sí. Lo leí y me quedé con la boca abierta. ¿Cómo fue que esto no se había publicado nunca más? Del 69 al 2025. Sí, había quedado ahí un eslabón perdido en la bibliografía sobre Piazzolla. Sí, es el primer libro que se dedica a Piazzolla, quizás por el autor, ¿no? Un autor desconocido. Que se fue a vivir fuera de la Argentina. Que se exilió y nunca más volvió, y murió en España, y bueno... Su obra quedó ahí también. Es la primera versión de Piazzolla sobre su vida, claro. Los años en Nueva York, es el relato en primera persona y su opinión en medio de los conflictos en la década del 60 sobre casi todo. Vos que sos el dueño de esta obra, ¿la podés abrir para mí? Porque tiene el plástico. Bueno. Es pesada, ¿la podés tirar? Sí.
Vamos a ¿Cuánto pesa el libro? inaugurar 2 kilos y medio. 2 kilos y medio. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque está hecho, viste que estamos viendo épocas de mucha inseguridad, Carlitos, Sí. que salís y te quieren afanar el teléfono. Es para tenerlo como defensa personal el libro. Claro, Saca, le Cuando das te con el- quieren chorear el teléfono, vos le tirás el libro. le tirás el Carlos. libro por la Y cabeza. ya con eso... Un arma, buenísimo. Ahora, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, Esto requiere una inversión de plata extraordinaria, por ejemplo. sí, además de la inversión es la... Le quiero avisar a cada uno que cada ejemplar de este libro vale 150.000 pesos. Sí. Es como una necesidad de que esto exista, ¿no? Porque era una picardía que continuara la historia del mundo sin este libro, ¿no? Porque estaban las fotos de Dylan Martí, todas estas fotos ya existían. Claro, pero bueno, presentarlas todas juntas y de esta manera era como, no sé, un deber cultural, ¿no? Qué Para la lindo. cultura de esta parte del mundo, ¿no? Voy así al tuntún, estamos abriendo el libro, recorrer un poquito las imágenes de las fotos, algunas son muy íntimas, ahí estamos, otras son muy de estudio. ¿Era bueno para posar Spinetta o le rompía las pelotas? Se daba manija, Carlos, ¿viste? Luis se involucraba en todo, ¿viste? Vos al principio, incluso cuando no se estiraba mucho, los disfraces, los maquillajes, los personajes, si se quiere, trabajaste en eso con él, ¿no? No, me río porque Luis se ponía unos pullovers para hacer las notas que tenía después de haber dormido una siesta, ¿me entendés? Es decir, todas las cosas estaban al alcance del ropero, ¿viste? ¿Me entendés? Era muy lúdico. No había mucha producción, ¿viste? Las cosas las hacíamos con lo que teníamos al alcance de la mano, ¿viste? Era otra época, Carlos, ¿viste? Era otra época, sí. Era otra época. Tampoco existía lo que después se transformó en ese negocio fabuloso. El merch. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? El rock. El negocio del entretenimiento. Claro. Porque la música terminó formando parte del entretenimiento. ¿Y qué era para Luis la música? Y yo creo que para Luis la música era su columna vertebral. La poesía, los acordes, las notas, las guitarras. Reducirte a la condición de fotógrafo y amigo de Luis Alberto Spinetta, fuiste extraordinario como fotógrafo, fuiste un amigo, el amigo del alma de Luis Alberto Spinetta, implica no saber otras cosas de vos, porque a vos Spinetta te influyó y vos también influiste a Spinetta. Mira, yo siempre digo que he tenido la suerte siempre de conocer gente muy inteligente de la que pude aprender un montón de cosas, ¿viste? Y obviamente Luis está en esa lista, ¿viste? No es el único, gracias a Dios, ¿viste? Luego, cuando al comenzar los 90, pasado mucho tiempo, el hijo que vos criaste y el hijo mayor de Luis Alberto Spinetta hicieron el primer grupo de rap de la historia de la lengua castellana, el más influyente de todos. Por ende, cuando eso parecía casi una cosa rara, etcétera, etcétera, los dos chicos revelaban en su propia estética que venían de un polo cultural muy importante que incluía las familias completas. Yo recuerdo en un concierto en el Maipo de los Siria Kuriaki, ¿vos te acordás del concierto en el Maipo de los Siria Kuriaki? Puede ser, Luis sí, Alberto sí. teñido de rubio como si fuera un integrante central de Nirvana. ¿Te acordás de ese momento? La banda me sonando. acuerdo de los pelos de Luis, sí. Yo recuerdo que las dos madres, Mercedes y Patricia, vinieron a hablar conmigo por una nota que había salido en el suplemento de Página 12, en el suplemento no de Página 12, en que los chicos decían que sus estéticas eran fruto de la cantidad de tiempo que habían pasado las familias en quintas, en veranos y en momentos, y en que como los padres estaban en la suya, los chicos hacían lo que se les cantaba. Y que ellos de eso, hacer lo que se les cantaba en ese marco, habían obtenido sus estéticas. Las dos madres vinieron a decir, che, tan malas madres y padres no éramos, no los dejábamos solos en la quinta, estaba todo muy auspiciado por nosotros. Ellos crecieron, pero en marcos en que nosotros de alguna manera los condujimos hacia donde fueron. Y ¿sabes qué pasó también, Carlos? Se criaron viéndolo a Luis ensayar. Se criaron bien conociendo músicos. Encima Luis fue un tipo que siempre se caracterizó por
por rodearse con muy buenos músicos. No era solamente él, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Era él, era Carlos Fontana, era Claudio Cardone, Javier Malosetti, el Tuerto Wirth, yo qué sé. Algunos de los músicos de jazz Y argentinos me más... estoy olvidando de un montón que me Sí, deben claro. estar odiando, pero la lista es infinita. Es infinita porque son Pedro, ¿cómo Charlie. se llama? El Uruguay, sí, Charlie, obviamente, Beto Satrañi, Por momentos Lito Vitale. por momentos Lito Vitale, ¿cómo se llaman los dos? Ale Franov y César Franov, que tocaba el bajo con Luis, ¿viste? Son muchos. Siempre tuvo muy buenos músicos. ¿Tenés ¿viste? sesiones de foto? Recién pasamos una. Rodolfo, no lo nombramos a Rodolfo, a Emilio, a Edelmiro, ¿viste? Siempre tuvo buenos músicos. Todo muy ¿viste? grande. De lo que vos viste con Charlie, ya que estamos acá con el mayor biógrafo de Charly García, que es tu editor al mismo tiempo, y el Flaco, ¿qué viste de eso? Y vi que fue una sociedad llena de desencuentros, ¿no? Algo ahí no terminó de funcionar. Y creo que al final, cuando hicimos las fotos de la Rolling Stone, que vino Charlie al estudio y estuvieron un rato juntos, realmente se veía que había mucho amor entre ellos dos, ¿viste? ¿Me entendés? Pero se ve que a la hora de tener que ponerse a hacer un disco, las cosas se complicó, ¿viste? Porque vos fijate que el disco que hizo con Fito, La, que yo creo que es uno de los mejores discos del rock nacional, y no me quiero equivocar, ¿viste? No te equivocás. ¿Viste? Pudieron hacer un disco entero, y con Charlie eso no terminó pasando, lamentablemente, ¿viste? Pese a todo lo que Luis lo admiraba a Charlie, ¿viste? Y viceversa. Y viceversa, obviamente, ¿viste? Pero bueno, viste que hay veces que yo que sé, las cosas no se dan, ¿viste? Hoy Carlos partió rumbo a un no lugar y algo que no queda, nos quedó aquí con el speed de la luz y sangra un cassette que dice dulcemente Durán, Durán. Estoy citando una letra del Flaco Spinetta sobre esa ruptura. Un cassette que sangra dulcemente Durán, Durán. Un día les pregunté a los dos en una entrevista que hicimos en La Biela, ellos dos y yo, qué significaba. Y Luis Alberto y Charly se rieron. Durán, Durán. Era una época muy Durán, Durán, de Charly García sobre todo, y tal vez eso explique un poquito. Hoy Carlos partió hacia un no lugar, lo que pasó entonces, que fue una pelea de egos y de la velocidad de la época, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que no me animo a opinar de eso, simplemente a manifestar la pena de que no hayan podido hacer un disco entero, ¿viste? Después en el concierto de las bandas eternas, entre los invitados Sí, específicos, no, pero ellos ahí estaba se Charly. querían mucho, Carlos. Yo no creo que no fue un problema de afecto, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, pero la verdad es que el proyecto, viste, no prosperó. ¿Por qué, además de los temas que escribiste con Luis, que escribieron y firmaron juntos, vos no seguiste después tu carrera de músico y te enfocaste casi que en una disciplina paralela que es la fotografía vinculada a la música? Mira, lo que pasa que para la época de Pacífico ya se había muerto mi padre, ¿viste? Yo vivía en Mataderos, yo soy de la ciudad de Mataderos, ¿viste? Y Me encanta Ciudad de Mataderos, es buenísimo. Barrio obrero y peronista. Barrio obrero y peronista. Yo me acuerdo todavía que en un bar que se llama El Cedrón, Sí. que queda Muriendo de Alberdi, antiguamente era una roticería, no estaba lo que es el bar ahora. Yo me acuerdo de haber ido con mi padre y había un retrato de Justo Suárez. El torito de Mataderos. El torito de Mataderos. El único boxeador al que Cortázar le dedicó un cuento. Sí, es un barrio precioso, Mataderos. Yo pasé años de mi vida muy felices. Mucha libertad. Mucha libertad. ¿Y no seguiste tu carrera musical después por...? Para esa época, cuando se separó Pacífico, que no pudimos seguir, yo estaba en una situación también bastante complicada porque no tenía un grupo con el que seguir una carrera y no tenía laburo. Mi madre había tenido que salir a limpiar una oficina para sobrevivir.
eran tiempos difíciles. Y mi hermano estaba laburando en Editorial Abril para esa época. Y era amigo de Bernardo Acuña, que era un fotógrafo que en ese momento manejaba el departamento de fotografía, que era el fotógrafo de Maradona en ese momento. Él y su hijo Carlitos. Me acuerdo que me mandaron a sacarle fotos a Diego Armando Maradona en el hotel que está ahí en Chacarita. Torre Hotel. ¿Le sacaste fotos? Y bajó Diego con Sister Piller, que tenía un pelo afro, me acuerdo. Sí, claro. Me acuerdo haberlos cruzado ahí a la plazoleta y hacerle una foto a Diego. Para ahí. una revista de la editorial, para 7 días. Para 7 días. 7 días. Eso debe ser Maradona en Argentinos Juniors por la fecha. Claro, pero que 76-77. Él estaba con el plantel de Argentinos Juniors. Por eso el hotel en Chacarita, cerca de la Paternal. Concentraban en el Hotel Torre, ¿viste? Bueno, y ahí empecé a trabajar, ¿viste? Fue como un salvavidas, ¿viste? Porque, ¿viste? Estaba en una situación complicada, había empezado a estudiar antropología y encima creo que para esa época había un sujeto que se llamaba Ivanisevic que terminó cerrando la facultad. Un fascista puesto por el gobierno de Juan Domingo Perón a manejar la universidad, así, a intervenir en realidad. A intervenir la universidad y la terminó cerrando, creo, ¿no? Talagano e Ivanisevic eran los nombres de la ultraderecha que manejaron la educación durante el periodo López Rega de aquel gobierno peronista. Épocas oscuras. Muy oscuras. ¿Y qué crees que vio en vos Spinetta? Cualquiera puede pensar lo que Spinetta se representaba para cualquiera. ¿Qué le pasó con vos a él? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Creo que nos gustaban las mismas cosas, nos gustaban las guitarras. Hablábamos mucho de las guitarras todo el tiempo. Nos gustaban las películas de Bergman, de Werner Herzog. Nos gustaba la música en general. Luis era un loco por la tecnología, por los aparatos nuevos, ¿viste? Siempre tuvo Oberheim, Acoustic, Gibson. Vos pensás que yo creo que gran parte del dinero que ganó Luis lo invirtió en su propia carrera. Cuando se compró esa consola carísima. Y terminó haciendo su propio estudio, La Diosa Salvaje. La Diosa Salvaje. Es interesante también esta descripción, porque tenemos como tópicos de Luis los escritores malditos con Artaud a la cabeza, la filosofía francesa de los postmarxistas, de Deleuze, etcétera, etcétera, Derrida, que él no exhibía, pero se notaba bastante en una parte de su vida. ¿Leían juntos? ¿Comentaban literatura juntos? Luis leía mucho. En una época me acuerdo que se había dado manija con Castaneda. Claro. Se leía todos los libros de Castaneda, ¿viste? Leía Rimbaud, bueno. Las historias Foucault, de Don Juan. Nietzsche, claro. Todo lo que te puedas imaginar, ¿viste? ¿Y de eso no hablaban? Sí, hablábamos de todo, ¿viste? ¿Por qué no publicaste antes las 400 fotos que están en este libro? Yo sé que a veces hace falta que un capo como Roque Di Pietro venga y te diga, che, hagamos un libro que te motorice en la indagación de la historia, pero vos podrías haberlo hecho hace mucho antes. Hace 7 años que estoy haciendo el libro No me jodas, Carlitos. 7 años. Sí, claro. Sí, porque primero fue el proceso de recuperar el material. Estaba en rollos. Algunos estaban en rollos, algunos estaban perdidos. Le tuve que pedir fotos a los amigos que ya había perdido. Siempre me acuerdo que estando en Editorial Abril, esas cosas que pasaban en las editoriales, me mandaron de viaje con Juan Carlos Martelli al Caribe a hacer esas notas que ya no existen más hace rato, ¿viste? No te mandan ni a La Plata en colectivo. Claro, ¿para qué si pueden contratar uno que esté ahí? Y cuando volví me encontré el locker que tenía ahí en un pasillo vacío. Digo, che, mis cosas. Ah, no, preguntamos de quién eran y como nadie las reclamó, me tiraron toda la mierda.
Increíble historia, ¿no? Increíble que eso pase en una editorial, ¿viste? Y Claro. que el intendente del edificio no se dé cuenta dónde está trabajando, ¿no? Y después para los profesionales había todo un asunto si las fotos eran de la editorial o eran propias o eran compartidas, etcétera. Para ciertas artes de tapa, qué sé yo, hicieron cosas muy jugadas con Luis Alberto. La tapa de La La La, ya que mencionábamos recién. Claro. La mitad de la cara de Fito y la Sí. mitad de la cara de Luis Alberto. ¿Esas ideas eran tuyas? ¿Eran mutuas? No, en un momento, cuando estuvieron hablando con Fito y con Luis, había surgido la idea de cómo representarlos a los dos en una sola cara, ¿sí? Como armar algo que fuera la representación de los dos, pero que no estuvieran los dos, como si fueran un dúo, como si fueran Pedro y Pablo, por ejemplo, ¿no? Podemos mostrar la foto de la tapa de La La La, sí. Entonces, a mí se me ocurrió, utilizando un truco que te permiten hacer la mayoría de las cámaras, pero en este caso una Hasselblad, imprimir 2 veces sobre un mismo negativo, sobre un mismo cuadro, hacer 2 exposiciones. Hablando de una cosa completamente artesanal en una época en que era imposible pensar que existían las computadoras que hoy te lo facilitan. Claro que, exactamente, hoy por hoy, a cualquier chico le decís, mirá, agarrá la mitad de la cara de Carlitos y agarrá la mitad de la cara mía y juntalas, y un pibe te lo junta con una computadora, ¿viste? Pero en esa época era un poco más complejo, ¿viste? Bueno, y así logré hacer las fotos de La La La. Muy jugada, muy simbólica, muy icónica, te diría, para la historia. Claro. Porque contaba una cosa que iba a ocurrir en la obra. La tapa contaba la fusión de 2 artistas en una sola obra, en un puñado de canciones, de tal manera que nunca sabemos exactamente, aunque podemos suponer que fue de uno y que fue de otro. Ahí estamos compartiendo. Es que en realidad me parece que los temas, cada tema era propio. Mirá la tapa ahora a la distancia, han pasado 40 años de este disco. Esto se hizo artesanalmente, acaba de contar el autor de la foto, con la doble exposición. Es la doble exposición. Vos lo que haces es, tenés cargada la cámara, haces una toma iluminándola lateralmente de un lado contra un fondo negro, para que no se imprima nada. Entonces, sin volver a cargar la cámara, sacás el chasis, volvés a cargar el obturador, volvés a poner el chasis, sentás a la otra persona y la iluminás del otro lado. Qué lindo. ¿Cuántas tomas hiciste para llegar a No, una creo que sacamos como mucho 2 rollos, como mucho. Vos sos una personalidad tranquila y reflexiva. Spinetta lo era, pero también era muy histérico en algunas situaciones. Se ponía muy nervioso, quiero decir. Sí, Luis, yo por ejemplo, no sé, me acuerdo, a veces se ponía nervioso cuando tenía que salir a tocar, antes de tocar, ¿no? No lo disfrutaba. Yo me acuerdo que en Miami, por ejemplo, cuando fue a hacer el Unplugged, El de MTV. no se relajó, Luis, no se relajó. No es que lo disfrutaba, ¿viste? Él disfrutaba cuando estaba tranquilo en su casa, tocando la guitarra, charlando con amigos, ¿viste? Te voy a mostrar una foto después cuando hacían estas cosas como futuristas. Claro, eso lo hicimos para, ¿cómo se llama? El video Seguir viviendo sin tu amor. Seguir viviendo sin tu amor. Gracias, Roque. A Roque lo tengo acá de ayuda en memoria porque, claro, ese es el video Seguir viviendo sin tu amor. Confía en Roque. Roque sabe más de mis notas sobre Charlie que yo mismo, por ejemplo. Así que confía siempre en él. Y las tiene, y yo no. Este tema, Seguir viviendo sin tu amor, tal vez fue el mayor éxito radial de la historia de Luis Alberto Spinetta. Seguro. Y fue acompañado por un video muy llamativo, muy primigenio, si se quiere, muy poco complicado, pero que acá está resumido en una imagen. ¿Cómo se elaboraba eso en una época con menos tecnología que la de hoy? Mira, te cuento cómo fue eso. Me llama Luis y me dice, vino un pibe que se llama Porto Chao, que vino de Miami y trajo una cosa que se llama láser. Luces láser. ¿Por qué no hacemos un video? Ah, ok, ¿y dónde están? Podemos ver el video también, claro. Y me dice, están acá en una casa muy cerca donde vivía él, ahí de Arribeño, como una especie de garage. Le dije, bueno, vamos. Y nada, fui yo con una cámara, llevamos una bombita, creo. Vino Gustavo Spinetta. Una bombita de luz.
una bombita de luz para iluminarlo a Luis y los láser. Y vino su hermano. Y vino Gustavo, que es el que pone las manos como haciendo que está tocando una tumbadora, un ritmo, ¿viste? No sé si te acordás de Sí, eso. claro. Y en 2 horas hicimos todo, ¿viste? Pero no había nada, era una soledad terrible, ¿viste? Es como si yo te filmo un video acá, ¿viste? Por ahí no estaba preparado como estudio, no hay un vestuario. Acá no hay una soledad, acá somos un montón. No, pero lo digo en el sentido, ¿viste? Que cuando querés encarar un proyecto y adornarlo, y ponerle luz, y ponerle infraestructura, ponerle vestuario, ponerle esto, aquello, lo otro. Ponerle dólares y Tenés que ponerle de todo. Siento la sensación de 2 tipos que con un alambre atan Es que fue una un poco cosa así, y Carlos. hacen Es que fue un viaje comparable a los de la NASA, pero sin nada. Fue un poco así. Con 2 monedas y un alambre. poco así. ¿No? El video ese que fuimos a hacer a México. ¿Cuál video? ¿El del mar? Hay que impedir que juegues para el enemigo. El enemigo, claro. El enemigo. El mar, una mujer, nada más. Ahí estamos viendo tu video de seguir viviendo sin tu amor. Decís hecho en 2 horas en un garage sin un mango. Sí, claro, pero ¿por qué las cosas se hacían así en ese momento? Y Luis ¿viste? Alberto era muy amigo de eso también, hay que decirlo. Porque a Luis no le gustaba estar con gente, ¿viste? ¿Me entendés? Él un día me dijo, yo ya conocí mucha gente. Me representa. Sí. Es decir, por no decir que era medio antisociable, ¿viste? ¿Me entendés? Se lo extraña mucho a Luis. ¿viste? Todos lo extrañamos, ¿no? Sí, se lo extraña mucho. Un día charlando sobre este tema, cuando salió el video y él, bueno, hizo un poquito de prensa, a mí me contó y me dijo, pero no escribas mucho sobre eso, que era un diálogo con un tango llamado Nada. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. ido. Que este tema está coqueteando con esa misma historia. No vería hoy que vuelvo. Es la historia de Nada, contada por Spinetta, y tal vez un homenaje a su papá. No lo hemos nombrado. Claro, que era cantante también. Cantor de tangos. Cantor de tangos, ¿viste? Y poeta. Época, ¿no? Y por ahí una figura que influyó más de lo que a veces se sabe. Claro. Aparte del padre de Luis, era genial. Yo me acuerdo que en la época en la que todavía trabajaba en Editorial Abril, como Luis vivía en Núñez, a veces me llevaba Luis desde Núñez hasta Matadero, pero hay veces que yo me quedaba a dormir. Te llevaba porque al otro día, me en llevaba su en auto. un Fiat que entraba más agua que la que había afuera, porque tenía el piso roto el auto. Pero a veces te quedabas a dormir. A veces me quedaba a dormir en la casa de Luis y al otro día me tomaba el 130 y me bajaba ahí en Aleni, Paraguay, para ir a laburar, ¿viste? Para ir a Abril, claro. Para ir a Editorial Abril, que ¿viste? Y me acuerdo que 4:30 de la mañana el viejo de Luis ya estaba arriba y se iba a trabajar, ¿viste? Claro. Era No me olvido más de eso. empleado municipal. Uno hinchando las pelotas hasta cualquier hora y el otro levantándose para ir a trabajar, ¿viste? En el living de adelante de la casa, ahí es donde hinchaban la pelota hasta cualquier hora. Sí, ya no me acuerdo, porque después la casa la remodelaron toda, ¿viste? Claro, hoy la casa es otro lugar icónico de la espinetamanía, ¿no? Todos los días va gente a pasar por la casa, que es donde ensayaba almendra, Así es. donde la Claro. mamá le preparaba la leche a todos, donde Tanguito se inyectó en un baño, donde ocurría una escena tantas cosas, ¿no? que después fue muy grande. Yo creo, señor Di Pietro, Roque, que habría que hacer la biografía de Dylan Martí también, Sí, ¿no? claro. Que si él para que si él está dispuesto, habría que contar esta vida. Sí, pero no va a querer. Por la influencia de esta vida en otras vidas que son mucho más públicas y por la obra. Sí. Porque hay que decir que lo que Dylan ha concretado, Eduardo Martí aquí presente, Dylan para los amigos, es una obra en torno a un tema, y que si agregamos el resto de su obra fotográfica, ahí hay un montón de historia. Gracias por haber venido a la radio, Dylan, te lo agradezco muchísimo. Gracias Sabemos a que te esta radio costó. por todo lo que le aporta a la comunidad en épocas tan difíciles. Gracias por escucharnos, por otra parte, ¿no? Te escucho seguido y me encanta. Es bueno. 1.000.000 de gracias por invitarnos, ¿eh? Es bueno. Y por acordarse de Luis. Acá lo Gracias, importante en gracias este a caso... ustedes. No, gracias a vos también, ¿eh? En este caso es el libro, que todos sepamos que existe. Si quieren ir a la presentación,
si se puede comprar en cuotas, como fuere. Es una obra de arte sobre un artista, de otro artista, de un fotógrafo y un músico que estuvo hoy con nosotros, y la verdad resume un montón de otras cosas, como la palabra Spinetta, como la obra de Spinetta resume un modo de ver la vida, parado frente a los fascismos posibles, siempre del lado del arte y de la cultura. Es bueno que sepamos que en derredor de eso hay mucha, pero mucha gente y mucho, pero mucho trabajo. Y eso a veces sintetizado en una obra como esto nos representa mucho más. Hay que decir que la obra incluye también un diálogo previo con Dante, con Catarina, con Valentino y con Vera Spinetta, que curaron la obra también. ¿Qué se puede mostrar, qué se quiere mostrar y qué no? Sí. Sí, todo el mundo colaboró, la verdad, con el libro. Todo el mundo colaboró, Carlos. Claro, es que vos sos el tío de Eduardo. ¿Eh? De los hijos de Spinetta, vos sos el tío de Eduardo. Sí, soy el tío. Como seguro. de tus hijos, Luis Alberto fue el tío. Gracias, Roque, por haber venido a la radio. ¿Puedo decir algo? Lo que quieras, sí. No estoy solo en esta aventura de edición, sino que estoy con el sello discográfico Sonamos, el sello de Mario Agustín González y Juana Molina, y además el libro tiene una página exclusiva para comprarlo, que es spinetapormartí.com.ar. spinetapormartí.com.ar. Bueno, el sello independiente de Juana Molina también, ¿no? Es hermoso, vos ya lo conocés, ¿no? Sí, ya lo conozco. Bueno, he tenido un honor ahí. Sí. La verdad que es una belleza los discos que hacen. Y bueno, este libro me parece que está a la altura de los discos que publica Sonamos. Entre ellos el primer disco de Eduardo Mateo, han publicado en la Emplay de vuelta, Musication, ¿no? Claro, Musicación, Musicación. ese disco histórico para la música rioplatense. Y el primer disco de Juana Molina, al que la crítica no entendía. Sí, el disco segundo. Por ejemplo, por entonces. Gracias a los dos, qué bueno lo que pasa. Qué lástima, Milei.